Bienvenidos. Continuando con el estudio del libro de Daniel, nos encontramos con el periodo donde Nabucodonosor erige una inmensa estatua y ordena a todo el imperio que se postren ante ella y la adoren, emulando el sueño que él había tenido con esta tremenda imagen que había soñado. Pero los jóvenes amigos de Daniel, Cedrac, Mesac y Abednego, se resistieron a esta orden y se les comunicó a Nabucodonosor que habían 3 jóvenes de origen judío que estaban desobedeciendo su orden y su decreto, por lo que él los llama a su presencia y estos jóvenes le exponen que para ellos no hay otro Dios. Le dice lo siguiente en el diálogo de Nabucodonosor con ellos. En el capítulo 3, versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampolla y de todo el instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis o no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, que Dios será aquel que libre de mis manos. Cedrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bueno, eso trajo la ira de Nabucodonosor, ordenando que fuesen lanzados a un horno muy recalentado, vivos. Los amarraron y los echaron dentro del horno. Y para sorpresa, porque el horno tenía un visor, para sorpresa de Nabucodonosor, ve dentro del fuego 4 personas. Y él dice: ¿cómo? Si echamos 3. Más encima conversando y no se consumen. En el versículo 25 dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Por supuesto que con esta demostración divina, Nabucodonosor inmediatamente recula o invierte su disposición y desea que estos jóvenes salgan para como abuenarse un poco con esa experiencia divina. Los llama hacia afuera del horno y se dan cuenta que, como dice el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún un cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Por supuesto, con esta maravilla, Nabucodonosor, sin pedir disculpas, por supuesto, ordena que hay que adorar a ese Dios. Por lo tanto, decretó, como dice el 29, que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que es Yahvé, sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Esta historia es muy reconocida en estudios dominicales, en estudios sabáticos, porque mostraría la consistencia espiritual de defender nuestras convicciones hasta la muerte, convencido de que la muerte no significa más que un tránsito y un paso, y que siempre tendremos un ángel a nuestra diestra para cuidarnos, para protegernos. Y si hemos de morir, lo que se va a consumir va a ser lo físico, como muchos de los que murieron en condiciones similares en la época de Nerón, pasaron a mejor vida en forma inmediata, porque ya los que entendemos lo que es la muerte es la desconexión absoluta y hay un quiebre espacio-tiempo donde el momento presente se une al momento futuro. O sea, la persona que murió prácticamente en un abrir y cerrar de ojos estará observando la segunda venida de Cristo y presenciando el principio del milenio. Pero aquí hay un detalle importante que quiero sí resaltar. Si ustedes se dan cuenta, inicialmente en el capítulo 1, donde se habla del asunto de la comida, están los 4. Está Daniel y están estos otros 3 muchachos. Y estos muchachos hablan que esta situación están solos. ¿Dónde está Daniel acá? Bueno, evidentemente, en una forma implícita nos dice que Daniel, que es bastante adulador,
bastante adulador, porque ustedes consideren en la forma siempre que se presenta delante del rey, tú, oh rey, eres magnífico y bla, bla, siempre adulando y exaltando la soberanía. Que nosotros, si comprendiéramos hoy día, creo que nadie, ni por mucha simpatía que hubiese, nos pondríamos delante de Trump o delante de algún Macron, no sé, de cualquier dirigente de este mundo, y le diríamos tú, oh magnífico, todopoderoso y regidor y emperador, y no haríamos esa locución. Lo que sucede es que hay que entender que Daniel en su juventud llega a un imperio donde es prácticamente cobijado y se le da una buena vida, una muy buena vida. Vivir en el séquito del rey Nabucodonosor no es menor, tienes acceso a una serie de privilegios que son pero incontables, por lo que evidentemente se toma un apego hacia esa condición de élite y se acostumbran a ese medio, o sea, a sobrevalorar al emperador de turno, porque al fin y al cabo es aquel que le está dando el estatus que él tiene. Y es tan así que cuando se cumplen los 70 años, donde ya Daniel estaba cercano a los 90 años, él no vuelve a Babilonia, no vuelve a Jerusalén. Él muere como consejero en Persia. Por lo tanto, él arraigó su vida en ese lugar. No estoy criticando. El ser humano en ocasiones, por deseo de sobrevivir, por no contrariar a aquel que te está, el famoso dicho, no muerdas la mano del que te da de comer, en ocasiones hay gente que tranza por situaciones financieras o por situaciones placenteras económicas, puede transar su familia, puede transar su religión, puede transar a su Dios, puede transar en la política. Y en este caso, Daniel visto, dejó a sus amigos que decidieran su destino en forma independiente. Ahora, también es cierto, Daniel es amado, si eso estamos claros, porque también es necesario, al mostrar este punto, que no estoy haciendo una crítica condenatoria, si santidad no existe. Hay hombres justos, juiciosos, pero no santos. Y Dios ama a sus seres elegidos con defectos y virtudes. Y Daniel es uno de ellos. Es amado con defectos y virtudes. Y en el Nuevo Testamento tenemos otro personaje muy similar, que era adulador y era muy cuadrado en cuanto al rudimento de este mundo, que era Pablo. Pablo es el que dice que nosotros debemos orar por los que nos esclavizan, debemos orar por nuestros gobernantes, sin importar si son unos verdaderos demonios. Entonces existía en él una adulación, y cuando se enfrenta a los diferentes juicios vemos cómo se expresa ante las autoridades, con una poca dignidad, por decirlo así, espiritual. Pero aún así Pablo es amado por Dios, porque, vuelvo a insistir, la salvación, la consideración de parte de Dios, la elección no es meritoria y puede conllevar ciertos bemoles y cierta paciencia de parte de Dios. Ya le voy a soportar esto. Y quizás son solamente tomados como instrumentos especiales, porque Daniel pasó a ser un instrumento muy especial. Entonces quería hacer notaran que en la petición de alimentos especiales estaban los 4, y acá en el horno solo estaban sus 3 amigos. Y Daniel estaba vivo, por supuesto. ¿Dónde? En ocasiones los seres humanos tenemos bajezas y grandezas. Eso debemos asimilarlo y entender a cada uno sin llegar a mayores juicios condenatorios, porque uno puede analizarlo que podría tomarse como juicio, pero es análisis. En este caso yo estoy analizando, no juzgando a Daniel. En el siguiente relato, avanzando ahora en la historia, aparece que Nabucodonosor tuvo nuevamente una señal del cielo, un sueño nuevamente, que lo espantó realmente. Y el sueño, por supuesto, nuevamente fue llevado, o sea, Daniel ante la presencia de Nabucodonosor y tuvo que interpretárselo. Belsasar, que es Daniel, en el capítulo 4, versículo 9, dice, Belsasar, jefe de los magos, o sea, ya él tenía una jerarquía superior. Él ya le movía el piso a todo el entorno de astrólogos y filósofos, historiadores, todo él era el jefe del séquito. Ya que he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santo y que ningún misterio se te esconde,
declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza, lo está contando Nabucodonosor. Mientras yo estaba en cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, y crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía en él toda carne. Vi las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Note usted la palabra esta vigilante, que es la misma palabra que muchos no han interpretado bien en el libro de Enoc, donde los vigilantes se metieron con las hijas de los hombres. ¿Por qué la palabra vigilante? Porque normalmente el ángel es un mensajero, porque viene del término ángel, un mensajero. ¿Por qué vigilante? Porque confirma lo que hemos venido diciendo. Este mundo es una cárcel, y como toda cárcel se merece, tiene que tener un grupo de custodios y vigilantes que protejan el lugar. Este vigilante, que también interviene en las historias humanas, desciende a presencia en ese sueño. En el versículo 14 continúa y dice: y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiere le da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey de Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar o Daniel, dirás la interpretación de él. Bueno, Daniel, evidentemente inspirado por el Espíritu, esta es la interpretación al rey. Versículo 24. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, con todas las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos o 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas o reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Al cabo de un año paseando él en Babilonia, le dieron un año de plazo más o menos, volvió a ensordecerse, volvió a sentirse grande, volvió a olvidar el susto que tuvo, el miedo que tuvo ante esa visión, ese sueño-visión, y ante la interpretación de Daniel. Se engrandeció, como pasa con la soberbia. Una de las cosas que Dios aborrece, de verdad, es la soberbia. Aparte de la idolatría, que es un acto específico, pero la soberbia de sentirse magnífico, sentirse autosuficiente, sentirse que no necesitas nada más que tu propia existencia en este mundo, es una de las cosas que a Dios le molesta mucho. Pasado ese año se cumplió el sueño. Nabucodonosor se le retira el espíritu de hombre y se le ingresa a él un espíritu de animal. Y pasa 7 años viviendo en un bosque cercano. Sus servidores tratan de cubrirlo, sus servidores tratan de atender, porque igual es el emperador. Ellos piensan de que es una afección psiquiátrica, por decirlo así, a pesar de que sí tiene un nombre psiquiátrico ese fenómeno, y se crece su cabello, incluso él era un hombre velludo, por lo tanto su cuerpo está lleno de vellos, de cuerpo está convertido se convierte casi en un cuadrúpedo, camina casi como los gorilas, imagínese una barba de 7 años, un cabello de 7 años, es bastante. Aquí donde quiero hacer una referencia a lo que me sorprendió, que sabemos que
La palabra bestia en la Biblia es del griego terians. Está escrita como 46 veces en la Biblia. Y hoy día algunos, como hay una costumbre ahora existen, incluso le pusieron el mismo nombre, los terians, que ya por divulgación y por propaganda se ha ido diseminando a través del mundo la costumbre de los jóvenes ahora de sentirse animales, ya sea perro, gato, etcétera, etcétera. Pero quisieron unos pastores, que ya no voy a nombrar porque parece que sería como acoso ya, pero hace poco un pastor habló como un signo de los tiempos apocalípticos, los terians, y que sería el cumplimiento de algunas profecías que tienen ese, por decir, ese logo, porque al fin y al cabo la palabra terians existe dentro de la Biblia, como ya lo dije, en el origen, como 46 veces, por lo tanto lo ven como una asociación de esto. Pero sí hay una diferencia entre la historia, y nombran la historia de que acabo de nombrar de Nabucodonosor, cuando está 7 años como bestia en un bosque y con toda su humanidad, digamos, expuesta a la naturaleza. Las diferencias son evidentes. El Terians moderno, muchachito que se siente perrito, gatito, etcétera, etcétera, es por una tendencia, digamos, psicológica, pero muy de imitación, muy de regaloneo, muy de juego, muy de pertenencia, muy de moda, por decirlo de una forma también. El fenómeno de Nabucodonosor es más espiritual. Dios retira el espíritu humano de él y queda expuesto a un espíritu de animal, sin raciocinio, sin razonamiento. Pierde el don del habla, pierde el don de expresión. No es un acto voluntario donde yo voluntariamente me convierto en un terians. Además, es ridículo pensar de que estos jovencitos que hacen el ridículo por una moda en este momento, como muchas otras cosas han sucedido, por imitación, por ser parte de algo, no es un designio divino sobre ellos. Además, que ellos tienen injerencia en las bestias que aparecen en Daniel, en las bestias que aparecen en el Apocalipsis, que son bestias magníficas, proféticas. Este relámpago de decadencia, porque es más que nada eso, decadencia. No digo que no tenga importancia profética, tiene importancia profética en la decadencia, pero no en sí en lo intrínseco de la palabra terians, que ellos se pusieron de esa forma porque averiguando ellos quizás se dieron cuenta que era una palabra griega que definía el término bestia o animal, pero no una conexión profética en sí mismo en la palabra. O sea, no porque dice que en Apocalipsis se ve una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, no significa que ese sería un terians especial. Es un terians en sí, pero no estos muchachitos que andan ahora corriendo por las calles con un bozal o con una máscara sobre su cara. En general, ahora volviendo al punto de Nabucodonosor, quiero sí también aportar algo importante. Se dan cuenta que cuando se corta el árbol, quedan las raíces. Eso es una simbología que Daniel no responde, pero sí yo voy a agregar. Las raíces de Babilonia quedaron en tierra. No olviden que la cabeza era Nabucodonosor, era Babilonia en sí. Y al cortar eso quedan las raíces, por supuesto, las raíces quedaron hasta hoy y por algo después en Apocalipsis, en una época donde Babilonia imperial no existía, Juan, el joven apóstol, que ya no era tan joven, tenía 90 años, hace referencia a una nueva Babilonia, a Babilonia la Grande, la madre de las rameras, porque habían quedado en este mundo sus raíces, que reviven en la nueva Babilonia. Y nos da otro detalle, dice que tiene incrustaciones, la cepa tiene ataduras de hierro y de bronce. Si nosotros retrotraemos a la simbología de la imagen de Nabucodonosor, que la que tuvo en el sueño, vemos que el bronce era Grecia y el hierro era Roma. Y nos damos cuenta de que la presencia en sí, casi bañada en este mundo, es una trascendencia greco-romana. Si ustedes ven Washington, la ciudad principal, es una ciudad greco-romana. Si ustedes ven el emplazamiento del Vaticano, tiene todas las características de ser greco-romano. Nuestra cultura universitaria, medicina, la ley, los abogados, en ese caso los jueces, la forma tributaria, la forma de congreso, todo lo que casi prácticamente tenemos nosotros está enraizado en esa atadura de hierro y de bronce, o sea, de greco-romano.
hasta ahora, junto con una gran Babilonia. Era importante hacer notar eso. Pues bien, para no alargarme y no hacer difícil la asimilación en ocasiones de tanta información, trato de ser bien específico y trato de ser bien claro. Nos encontramos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que Dios les bendiga. Oren, bendiciones.